Sean todos bienvenidos a este espacio, en el cual vamos a hablar sobre los trastornos propios del habla y del lenguaje. Eso para la asignatura de Psicología Educativa, Grupo 2. Tenemos, entrando en materia con respecto a los trastornos del lenguaje, número uno, algunos conceptos básicos que quiero mencionar para adentrarnos en la explicación de esta temática. Y tenemos que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Esto lo dice Luria en 1977 y nos lleva también a determinar la riqueza que aporta el lenguaje y todas sus expresiones en lo que es la comprensión, pero también la comunicación con el mundo exterior. Tenemos como segunda parte lo que es el habla. Y se puede definir el habla como la realización física y perceptiva del lenguaje. Esto se puede mencionar ya como lo que es la ejecución del lenguaje. Ejecución del lenguaje. Ok, tenemos, continuando ya, es propicio mencionar y también definir lo que representa o lo que es un trastorno del lenguaje. Y tenemos que el trastorno del lenguaje son un tipo de trastorno de comunicación, sencillamente así mencionarlo, que también puede llamarse como un trastorno de la comunicación social. Y esto afecta la manera en que las personas utilizan o procesan el lenguaje. También podemos decir con respecto a esto que los trastornos del lenguaje pueden aparecer desde temprana edad. Si el niño tiene una inadecuada exposición al lenguaje o si padece condiciones médicas que afecten las bases biológicas para el aprendizaje del mismo. Sin embargo, cabe también resaltar que en la mayoría de los niños que se presentan dificultades con respecto a eso que mencionamos, no hay ninguna causa obvia u aparente con esto relacionado. Y su oído es normal, la inteligencia no verbal es adecuada, no hay ningún trastorno físico o emocional que afecte el habla y ambiente lingüístico que parece correcto. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces tiende a decirse que de pronto el trastorno del lenguaje va relacionado o va tachado con algunas otras apariciones de dificultades. Y resulta que muchas veces los trastornos del lenguaje, o casi siempre en su generalidad, no están relacionados con de pronto dificultades en lo que es la expresión no verbal e incluso otros aspectos. Entonces, esto es bueno para poder diferenciar lo que es un trastorno a otro tipo de complicaciones. Tenemos también, continuando con ello, lo que son los tipos de trastornos. Hay tres tipos principales de trastornos del lenguaje. Número uno, el trastorno del lenguaje expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen dificultad para transmitir sus mensajes cuando hablan. A menudo se les dificulta combinar las palabras en oraciones que tengan sentido. Es decir, que se hace difícil construir algunas oraciones o mensajes que tengan coherencia o cohesión entre sí mismos. Número dos, tenemos el trastorno del lenguaje receptivo, lo que quiere decir que las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que otros dicen. En consecuencia, a menudo responden cosas sin relación. Es decir, frente a la emisión de un mensaje, el individuo puede de pronto comprender cuál es el mensaje, pero a la manera de expresarlo parece ser que sus ideas no tengan relación entre sí. Número tres, tenemos el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Eso quiere decir que algunas personas tienen dificultad tanto para usar como para entender el lenguaje. Es decir, no solamente se puede mencionar como lo que es el uso o el manejo de la expresión del lenguaje, sino también para entender cuando le es emitido una señal o un código de lenguaje. Siguiendo con lo que es trastorno del lenguaje y lo que no es. Tenemos número uno, los trastornos del lenguaje suelen estar relacionados con el desarrollo. Es importante determinar y tener en cuenta de que desde temprana edad podemos nosotros mirar cuándo es un trastorno lo que se está presentando y cuándo no. Y comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. Es decir, que esto es una condición que se prolonga y se va mostrando en los diversos ciclos vitales. Tenemos también que puede ser ocasionado por una lesión cerebral o una enfermedad, aunque no lo determina todo. Los trastornos del lenguaje, ¿qué no son? No están relacionados con la inteligencia. Esto es un error muy común y muchas veces asociado a lo que es el modelo educativo y los errores que el mismo ha tenido a lo largo de la historia. Y es que las personas que tienen esos trastornos son tan inteligentes como los demás, solo tienen dificultad en ciertas habilidades, lo que quiere decir que también estas habilidades pueden ser exploradas y explotadas
de otras maneras diferentes a lo convencional. Hay funciones propias al lenguaje y quiero mencionar algunas que son muy importantes. Y tenemos, el lenguaje requiere algunas funciones relevantes para su realización. Tenemos de carácter emocional. Esto es para toda persona, para todo ser humano. Y de carácter emocional tenemos que una afectividad adaptada, es decir, una persona que goza de una expresión adecuada del lenguaje, una comprensión también del mismo, requiere también una afectividad que permita que el ser humano pueda desenvolverse adecuadamente y no ser hermético frente a expresiones del lenguaje. Tenemos también de carácter sensorial y aquí vamos con lo que es audición y visión. Audición y visión, sentidos primarios. Y también tenemos algo relacionado con la motricidad y algunos aspectos ya orgánicos, como lo son la caja torácica, laringe, cavidad bucal o lengua y también los labios. Tenemos según el ICD-10 algunas clasificaciones de trastornos del habla y del lenguaje, pero también tenemos un concepto de lo que son. Y según este, son trastornos en los cuales las pautas normales de la adquisición del lenguaje están alteradas en los primeros estadios del desarrollo. Es decir, viene desde las etapas primigenias del desarrollo. Estas condiciones no son atribuibles directamente a anormalidades neurológicas, si bien puede tener algunas implicaciones, o también del mecanismo del lenguaje ni de deterioros sensoriales. No podemos tampoco tildarlo de retraso mental o factores ambientales, aunque, como les decía hace un momento, pueden tener ciertas incidencias. El niño que se comunique mejor en determinadas situaciones familiares que en otras, eso es una posibilidad, pero la habilidad para el lenguaje está deteriorada en todas las situaciones. Es decir, puede que el niño o el individuo se desenvuelva o pueda de pronto desarrollar algunas aptitudes para poder comunicarse en un contexto habitual, pero aún así las habilidades del lenguaje van a tener cierto deterioro. Tenemos también, según la clasificación que anteriormente mencionábamos, cómo se pueden llamar los trastornos relacionados o asociados al lenguaje y el habla. Tenemos número 1, trastornos de desarrollo del habla y del lenguaje, que son trastornos en los cuales las pautas normales de la adquisición del lenguaje están alteradas desde el principio, como ya lo habíamos dicho, pero aunque el niño puede desarrollar una comunicación normal en casa o en contexto naturalmente, por así decirlo, cotidiano, va a tener su deterioro, ya lo había mencionado. Tenemos número 2, trastorno específico de la pronunciación, que es un trastorno específico del desarrollo en el cual la pronunciación o la expresión de ciertos fonemas tienen un nivel bajo en relación a lo que es la media, mundialmente hablando, según la edad mental. Tenemos también lo que es el trastorno del lenguaje expresivo, que se puede también conceptualizar como el desarrollo en que la habilidad del niño para expresar el lenguaje hablado está marcadamente por debajo de lo que es el promedio mundial de la edad mental. Aquí va realmente relacionado con lo que es la expresión del habla, el habla como tal. Pero también tengo aquí subrayado, y es una salvedad que hay que hacer. Y es que, aunque se ha mencionado lo anterior y tiene todas esas implicaciones, hay alguna salvedad, y es que la comprensión del niño o del individuo está en niveles normales. Tenemos también el trastorno del lenguaje receptivo. Es un trastorno del desarrollo específico en el que la comprensión del lenguaje está por debajo del nivel apropiado. Es decir, en el pasado hablábamos de lo que es la emisión del habla, pero aquí vamos con lo que es la comprensión del lenguaje. En la mayoría de los casos, el lenguaje expresivo está marcadamente deteriorado o son frecuentes las alteraciones con respecto a la pronunciación de los fonemas, es decir, que puede percibir de manera distinta también los fonemas y esto genera una confusión en el individuo y por consiguiente una alterada comprensión. Tenemos también el trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación, es una categoría también que hay que mencionar, y es que esta se debe evitar siempre que sea posible y solo se debe utilizar para trastornos inespecíficos, en los cuales de pronto no se ha dado un diagnóstico o de pronto no se puede enlazar con respecto a algunos criterios normales. Y tenemos también que puede estar también relacionado a un deterioro, un retraso mental o deterioros neurológicos, sensoriales, físicos, que de pronto afecten directamente el habla y el lenguaje. Continuando, tenemos
las dislalias. Tenemos aquí un ejemplo, una imagen, de pronto nos puede explicar lo que comúnmente es una dislalia y que es un trastorno de la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas, bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos. Entonces, de pronto, en la percepción de algunos sonidos, produce también una alteración en la comprensión y que permite también cuando vamos a lo que es la articulación, tener ciertos impedimentos y que de pronto la pronunciación no sea la misma con respecto a cómo el fonema ya está estipulado. Ok, tenemos también con respecto a las dislalias, unos tipos. Hay una clasificación con respecto a las dislalias. Tenemos número 1, lo que es la dislalia evolutiva. Y esta es la que tiene lugar en la fase del desarrollo del lenguaje infantil, en la que el niño o niña no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. Es muy importante hablar de esta etapa de lo que es el ciclo vital, porque los niños en estas edades bien esenciales se van más allá con respecto a la imitación. Entonces, lo que es dislalia evolutiva, el niño no tiene la capacidad de poder o la facilidad de poder imitar algunas palabras que le son presentadas. Según Jorge Pereló, se trata de una articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin que haya lesión o malformación de los mismos. El niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema, a pesar de existir de pronto ninguna causa de tipo orgánico, más bien es relacionado al uso. Por ejemplo, a veces el uso de la lengua nos cobra de pronto desde niños y aún sin tener de pronto un trastorno del lenguaje, pero nos cobra de pronto una mala pasada en el punto de la pronunciación, pero de pronto es algo que a lo largo del tiempo se puede ir corrigiendo cuando el niño aprende de pronto a usar de manera adecuada sus órganos relacionados al lenguaje. Tenemos también la dislalia audiógena. Su causa está en una deficiencia auditiva. El niño o la niña que no oye bien no articula correctamente y por lo tanto confundirá fonemas que ofrezcan alguna semejanza al no poseer ninguna discriminación auditiva. Tenemos también lo que son las dislalias orgánicas. Orgánica quiere decir de pronto por alguna complicación de nacimiento, sea de carácter orgánico, en los que están asociados al funcionamiento del lenguaje. Entonces se empiezan a evidenciar problemáticas, sea en la expresión, generalmente, en la expresión del lenguaje. ¿Ok? Tenemos también tipos de dislalia. La dislalia simple, que es la imposibilidad de articular un fonema. Dislalia múltiple, que es la imposibilidad de articular de 2 a más fonemas. Tenemos etontentonismo, que es la imposibilidad de la articulación de todos los fonemas, es decir, una dislalia generalizada. Aquí no hay de pronto parcialidad en lo que es articulación de un fonema específico, sino que muchos o todos los fonemas hay una dificultad para poder expresarlos. Y tenemos también lo que es la dislalia afín, que es la imposibilidad de articulación de todos los fonemas con el mismo punto de articulación en común. Muchas gracias por su atención.